Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. Esto es Amén, un programa que yo particularmente disfruto mucho en hacer porque es un ratito muy especial donde somos capaces de contar cosas hacia afuera y también hacia adentro. No sé si religión, filosofía, yo creo que conocimientos, cultura y con gente además que sabe muchísimo de lo que es estar en televisión y si no lo saben del todo lo irán aprendiendo porque hay invitados que todavía no tienen mucho rodaje en la tele, pero que les gusta y además dicen, uno de ellos dice que le encanta estar aquí porque se relaja, porque tiene una sensación de que se trabaja en silencio y eso permite que podamos esgrimir todos lo mejor que tenemos. Amén es un programa de conciliación, un programa religioso, un programa filosófico, quizás ni una cosa ni la otra, pero sí una mezcla perfecta para llegar a los televidentes que son los que se lo merecen todo. Y este ratito lo compartimos con una mesa formada por Joel Llera, que es presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Joel, gracias por estar aquí de nuevo. Un placer estar acá. Un placer compartir la mesa contigo de nuevo, porque creo que la oración también te va a gustar hablar de ella hoy, ¿no? Sí. Gracias. Muy detrás tengo el decorado, no tengo nadie detrás. Tengo a Evaristo Villar, que es teólogo católico. Es un placer, porque además Evaristo Villar ha sido el que ha dicho que llegaba aquí a esta casa, Córdoba Internacional Televisión, y que se producía en él una especie de tranquilidad, de relax, que le permitía abordar el programa o estar con gente a gusto. ¿Es así, Evaristo? Es verdad, sí. Se crea una sensación de agradable de estar en un lugar acogedor y un lugar para el encuentro, la reflexión, la serenidad. Y para pensar que tenemos más cosas en común que en contra, ¿no? Ahí. Luego, Evaristo, recuerda que te pague un café cuando salgamos por decir esas cosas tan bonitas. Bueno, sé que no lo has hecho por el café, pero... Me pagarás uno o dos, los que sean, ¿no? Los que sean necesarios. Vale, en esta casa somos espléndidos en eso y mucho más. Y a mi lado tengo a Hisham Muhammad, un compañero al que aprecio muchísimo, que es un entendido en muchísimas cosas, en redes sociales, en contenidos religiosos, en consultas islámicas, y es divulgador islámico. Por eso hoy, Hisham, te necesitamos aquí en esta mesa, porque el contenido de la oración, y aprovecho el saludo y la oración para que tú centres el tema en la mesa, es interesantísimo. Es aquello que utilizas para contactar con la parte de arriba, ¿no? Sí, es un tema, como bien ha dicho Joel, muy rico, muy interesante y ojalá pues entre todos podamos sacarle todo el provecho. Cuando dices ojalá, me encanta porque lo dices con esa prudencia y con esa educación, más que ojalá seguro que la vamos a conseguir. Por supuesto. Ya estamos todos centrados en la mesa, creo que es el momento para empezar. Joel, si te parece, voy a empezar contigo, porque hablamos de la oración, que es algo inherente a la humanidad. No se sabe cuándo empezó el tema de la oración, pero sí se sabe que los seres humanos oran y lo hacen por algo muy especial. Cuéntame un poco, cuando yo te digo la palabra oración, es una forma que tengo yo de preguntar muy especial. Yo te digo oración y ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, a mí me viene a la cabeza, como decías, el relacionarte con el Supremo, ¿no? El relacionarte con Dios. En nuestra tradición, o determinados estudiosos dentro de nuestra tradición, hablan de que existen, digamos, tres tipos de oración o tres maneras de orar. Una manera sería Hablando de Hare Krishna, ¿no? Sí, de la práctica Hare Krishna. Un tipo de oración sería la oración que surge desde dentro del corazón y que tú expresas tus propios sentimientos y con tu propio lenguaje, sería una inicial. Otro tipo de oración sería aquella en la que tú simplemente haces referencias o reproduces el discurso realizado por otra persona anteriormente, o sea, o que reproduces algún pasaje de alguna escritura que creas que tiene que ver con tus sentimientos, como por ejemplo quizás un joven que le recita a su prometida un poema de Mario Benedetti o otra personalidad porque cree que ajusta con sus sentimientos. De igual manera, uno puede relacionarse así con Dios, tomar un pasaje de una escritura que cree que es hermoso y que uno no pudiera expresarlo mejor y utilizarlo para uno orarle a Dios. Y la tercera forma de oración que nosotros utilizamos es el canto de los santos nombres de Dios. O sea, para nosotros es un tipo de oración. Si nosotros, esencialmente, el movimiento Hare Krishna se le conoce así porque se canta un mantra que se llama el mantra Hare Krishna, que consta de tres nombres de Dios. Uno es Krishna, que significa aquel que es todo atractivo. Otro es Rama, que significa el lugar o el origen de todos los tipos de placeres. Y en realidad el mantra lo que hace es pedirle a Dios que le permita a uno ocuparse en su servicio. O sea, esa oración lo que hace es uno, por recitarla, los practicantes serios los recitan
alrededor de entre 2 y 2 horas y media diariamente, y lo hacen con un sentimiento de pedirle a Dios que le permita a uno ocuparse en su servicio. Y yo diría que esos son los 3 tipos de oraciones esenciales que hacen los practicantes dentro de nuestra tradición. Antes de seguir, Joel Llera, antes de preguntarle a Evaristo, me gustaría que me dijeras cuál es la reacción de la gente de Hare Krishna cuando te ve en televisión, en Córdoba Internacional Televisión, que formas parte de la mesa. ¿Les está gustando esa experiencia tuya? Hombre, yo creo que los que lo han visto les ha parecido bien, les ha gustado. Me alegra mucho. O sea, siempre hay... O sea, la mayoría de las personas que yo conozco son bastante inclusivistas y yo creo que a todo el mundo le parece bien. Y yo me alegro un montón porque creo además que Joel es una persona que aporta muchísimo. Cuando creáis conveniente, por favor, Hisham, Evaristo, entrar en la mesa opinando de lo que dice el otro. Voy a ir contigo ahora, Evaristo Villar, teólogo católico. Hablo de oración. Él la ve de una manera, ¿tú la ves de otra o se parece mucho? Yo creo que las diferencias no son tan grandes, son más bien, hay una enorme coincidencia, ¿no? Yo creo que las 3 formas de oración que Joel ha dicho, en el mundo católico prácticamente también existe. ¿Te identificas con ellas? Sí, no hay dificultad. Ahora, yo en concreto, ahora la oración sí que trataría de... Bueno, a mí me parece que es como una especie de uno la vive, no quiero tanto definirla como expresar algo que ocurre en uno mismo, que le surge a uno mismo. Y yo creo que la oración te surge casi como una especie de necesidad, de una especie de grito que te sale en ciertos momentos de la vida. Mirando desde la experiencia propia y también en la humanidad, hay situaciones en las cuales uno necesita expresarse en forma de oración por lo que está aconteciendo. Puede ser, por ejemplo, un momento dramático de dolor y en ese momento te sale la expresión Dios mío, te sale una cosa así. O puede ser un momento de alegría enorme que te ha llegado una de tal sorpresa que tú no cabe en ti. Gracias, no sé cuál. Te sale como... Otra cosa, Evaristo, sería a lo mejor, y luego que podemos opinar en la mesa, aquellos que rezan en los momentos que tienen dificultad y los otros ni se acuerdan, ¿no? Bueno, pero que es que aún en eso, es que hay momentos en los cuales casi es como algo casi innato. Es como un grito de la humanidad que en un momento determinado reconoce sus límites o se acerca a sus límites, y en esos momentos hay como una especie de necesidad de comunicarlo a alguien que tienes la conciencia de que te puede oír o que inconscientemente está. En ese momento yo creo que hay un momento de oración que sin fórmulas concretas, que bueno, pues como todas las confesiones religiosas, todos tenemos pues el acervo de libros y de cosas que recogen oraciones bellísimas, muy bonitas, y entonces momentos de oración. Si te digo cómo hemos ido pasando, pues vas a cualquier no sé, convento o monasterio de cualquier religión, pero digamos católicos, y te encontrarás allá con montones de oraciones a todas las horas del día y tal. Pero yo iba a este otro momento que puede ser casi hasta un momento, iba a decir casi una oración casi laica. Ese momento en que es casi prerreligioso, que sale como espontánea del corazón humano, porque el corazón humano se encuentra con sus límites. Y en esos límites dice, ¿y ahora qué? Tú imagínate que te encuentras, ninguno de nosotros se ha enfrentado a la muerte. Imagínate que te enfrentas a esa situación tal. ¿Cómo reaccionas? Se debe construir casi una oración para eso. ¿Cómo reaccionas ante eso? Porque es cuando te viene... No te lo sé decir porque no me ha ocurrido, Fernando, pero sería fantástico saberlo. Pues a mí me gustaría... No, pues que nadie tenemos experiencia de eso. Pero digamos, uno se va acercando por imágenes, por experiencias. Pues eso que te está ocurriendo cuando estás muy triste, cuando te ha ocurrido una desgracia, una alegría, cuando has tenido un triunfo, cuando has tenido un fracaso, cuando te has tenido un encuentro con una persona que tanto deseabas, que tanto querías. Entonces te sale una expresión de acción de gracias. Gracias. Y puedes darle el nombre que quieras, gracias, algunos dicen gracias, qué sé yo, al infinito, al innombrable, al misterio. Al universo. Al universo. El universo sería un poco lo que... Digo André, fíjate, tengo una experiencia con... Tú le has cogido el gustillo a la televisión. Antonio Gala.
Antonio Gala. Antonio Gala le he hecho yo algunas entrevistas y en una de ellas le preguntaba yo precisamente sobre esto. Y él hablaba precisamente de cómo hay momentos en los que el ser humano ora casi de forma inconsciente. Dice yo, ante la belleza del mar, ante la belleza de una aurora que ves, ante el ponerse el ocaso, la puesta de sol, te encuentras con casi oras inconscientemente. Está muy bien. Hisham Muhammad, la mesa de Amén, sí. Hoy es la oración y tú que eres divulgador islámico y sabes mucho de esto, me gustaría saber tu opinión, porque yo te digo oración y en el mundo musulmán, ¿cómo se entiende la oración? Pues yo, escuchando tanto a Joel como a Evaristo, pues la verdad es que han dicho cosas muy interesantes que me han sugerido también cosas relacionadas con el Islam y la oración desde una perspectiva islámica. Efectivamente, en el mundo islámico, en el Islam, la oración es principal, es el segundo pilar. Nos gustará que nos cuentes un poco cómo es. Es el segundo pilar del Islam, ¿no? El Islam está edificado sobre 5 pilares. El primero es el testimonio de la unicidad de Dios y el mensaje del último profeta, etc. Pero el segundo, justo después de eso, ya se establece la oración. La oración no en el sentido de una oración espontánea en ciertos momentos de la vida, que también, por supuesto, es necesaria, sino una oración diaria, una oración que está ligada a ciertos tiempos de todos los días, ¿no? Una oración que son las 5 oraciones diarias islámicas. ¿Por qué? Porque hoy en día hablamos de la oración y la palabra suena un poco casi arcaica, ¿no? La palabra oración está en desuso en nuestra sociedad. ¿No? Ahora mismo a lo mejor nos está viendo alguna persona y diciendo, pero ¿de qué estáis hablando? ¿No? De la oración, eso es de la Edad Media. Pero realmente a lo mejor porque precisamente la oración ha caído en desuso y suena tan arcaica, por eso... Y no hemos sabido hablar de ella, ¿no? Y por eso el mundo pues vive tanta ansiedad y tantos males psicológicos y psíquicos incluso y tan mala salud espiritual que vivimos hoy en día, ¿no? Porque hemos abandonado esa conexión tan fuerte con algo mayor que nosotros, algo tan grande como es el Creador, ¿no? Al empezar nosotros la oración, la primera oración que decimos en la oración, la primera frase que se dice en la oración islámica es, hacemos este movimiento, Allahu Akbar, ¿no? ¿Qué significa? Allah es el más grande, es decir, que reconocemos que existe alguien más grande que nosotros. Y este movimiento incluso a lo mejor significa que dejamos atrás de nosotros todo el mundo y nos centramos, aunque sea durante 2, 3, 4, 5 minutos, en la oración únicamente, ¿no? Y existen, por supuesto, en el Islam diferentes tipos de oración. Existe, igual que decía Joel, una oración que es simplemente pedir cosas a Allah, o Allah, Dios, Allah, Elohim. Déjame una cosita, me acabas de poner el dedo en la llaga. Sí. Es fantástico pedir cosas. Estoy convencido que el más grande, sí, nuestro Dios, debe estar gustoso de que le pidas cosas. Siempre, en todas las religiones hay que pedirle, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente que no tiene un concepto claro de Dios, se cree que tú al pedirle a Dios algo, le cuesta darlo a Dios, pero Dios, o sea, no le cuesta darte nada. Te ha dado demasiado y mucho ya de entrada, ¿no? Cuando venimos a este mundo, venimos con tantos favores que nos cuesta contarlos, ¿no? Existe la oración de pedir cosas o referirse a Dios, guíame, muéstrame el camino, etc. Existe, la oración también es casi sinónimo del Corán, del libro, ¿no? El Corán, que es el libro sagrado en el Islam. Lo mismo que decías del Hare Krishna, que es como sinónimo, a veces la oración es sinónima de repetir esos mantras y esas oraciones o frases. Pero existe la oración que son 5 veces al día que se tiene que establecer a la salida del sol, al mediodía, por la tarde, al atardecer, el ocaso y por la noche, ¿no? 5 veces al día, que realmente son 3 minutos, 4 minutos de tu tiempo, en total es media hora. ¿Por qué tiene que ser ciertos momentos del día y por qué tiene que ser obligatorio? Pues la pregunta te la hago yo, ¿por qué? Porque si no es obligatorio, con el ajetreo de nuestras vidas, al final está ahí, pero nadie lo hace. Nadie lo hace, pero se establece como pilar del Islam para que nosotros tengamos como referencia la oración, para que no
sea la oración la que gira en torno a nuestro ajetreo del día a día, sino que nuestro día a día gire en torno a 5 pilares establecidos, que es la oración. Esta, en pocas palabras, es, digamos, la esencia de la oración en Islam. Declarar que existe alguien mayor que tú, declarar tu agradecimiento. La segunda frase después de Allahu Akbar es, en nombre de Allah, decimos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que toda la alabanza y todas las gracias son para Allah, Dios, Creador, llámalo como quieras, el Creador de los universos. Nuestro agradecimiento tremendo ante las innumerables dádivas que nos ha dado durante nuestro día a día. El latido de nuestros corazones, cada suspiro que respiramos, todo lo que vemos son dádivas del Señor, regalos, de Dios. ¿No? Sí. Yo creo que la mesa está dispuesta a que en cualquier momento digamos qué pensamos de lo que está comentando el otro, Amén, en Córdoba Internacional Televisión, un programa dedicado a la oración. Joel, establezcamos un contacto con el proceso, ese proceso de dirigirse a un ser sobrehumano o seres a los efectos de, queremos proyectar alabanza, adoración, agradecimiento, petición, penitencia y esas cosas. Cuando se ora en el Hare Krishna, ¿qué se tiene en cuenta de todo lo que he dicho yo? Sí, bueno, hay un estudio, hay un teólogo de nuestra tradición llamado Svarupa Goswami. ¿Un teólogo de Hare Krishna? Sí, un teólogo de Hare Krishna que tiene un libro que se llama Bandhana. Es que si es Evaristo lo tenemos aquí. No va a ser, ¿no? Es teólogo católico. Católico, no. Bandhana es el término en sánscrito que se utiliza para oración dentro de nuestra tradición. Y él hace un estudio de las diferentes oraciones que aparecen en los textos sagrados nuestros y él ve como un patrón en prácticamente todas las oraciones, parte de lo que tú estabas diciendo y también de lo que hablaba Hisham. Y es que normalmente el patrón es que primero hay una alabanza, el segundo paso es como una acción de gracias, un agradecimiento a Dios, el tercero es como una plegaria o un pedido, y el último es como una plegaria para pedir perdón por cualquier tipo de ofensa que uno haya podido cometer en el proceso. Ese es el proceso que normalmente se sigue en las Escrituras y es el que recomiendan cuando uno desea orar de manera, digamos, técnica, ¿no? Por así decirlo. Pero igual cualquier sentimiento que Perdóname, Joel, es que acabas de decirme eso y me ha dejado cautivado. ¿Se puede orar técnicamente? Bueno, sí, o sea, si quieres seguir los, digamos, Ritual. lo ideal sería El seguir los preceptos establecidos por grandes personalidades, que como mismo si tú quieres ir a Barcelona no te pones ahí a caminar por la primera carretera que te aparece, ¿no? Sino que buscas una guía o un proceso que alguien ya ha seguido para llegar a ese lugar. Entonces, si hay una persona que ha tenido éxito en el proceso de orar y ha seguido determinados preceptos, lo ideal es que uno, si lo sigue, debería obtener el mismo resultado si lo hace con el sentimiento apropiado. Entonces, esos 4 puntos son interesantes. Y otro punto que quería tratar era sobre lo que hablabas de el rezar en momentos de dificultad, ¿no? Es que me llama curiosamente la atención de que mucha gente dice, estaba tan desesperado que hasta me puse a rezar. Claro. Y es curioso, es chocante, cuanto menos es chocante, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tradición, un libro central es el Bhagavad Gita y en él se habla de 4 tipos de personas que se acercan a Dios. Se describe a las personas que son necesitadas, o sea, los que tienen una necesidad y acuden a Dios en ese instante, las personas que están afligidas, las personas que tienen simple curiosidad y aquellos que realmente buscan la verdad. Y en ese libro se declara, o Dios declara en ese libro, de que esas 4 tipos de personas sin duda alguna son almas magnánimas o son almas muy especiales porque de alguna manera u otra se han acercado a Él. Aunque sin duda alguna aquel que busca la verdad y que tiene conocimiento pleno de Él es la persona de más alto. O sea, Él dice que su corazón está siempre con esa persona y esa persona siempre está dentro de su corazón. Evaristo, Joel sin duda también coge la directa y la pone bien, le gusta hablar, además lo razona todo muy bien. Evaristo Villares, teólogo católico. ¿Estás de acuerdo en cosas que estás viendo en la mesa? ¿Ves que tenéis muchos puntos en común? ¿Que la oración de Hare Krishna, la oración de los musulmanes y la oración de los católicos se parece en alguna cosa? Yo creo que sí, se parece muchísimo. Lo que pasa es que no, las oraciones tienen muchísimas variantes, depende de tantísimas cosas.
Joel ha hablado un poquito más de lo que podríamos llamar la forma ritual, ¿verdad? Sí, esa forma ritual o litúrgica que tal. Bueno, eso lo tenemos todas las confesiones religiosas y lo mismo que lo ha dicho Hisham, lo mismo, también dentro del Islam, pues existe esa liturgia, digamos, ese rito sí, ciertamente. Ahora, existe en todas las religiones, en todas las confesiones religiosas... Sí, que la oración no es de ninguna religión. Lo que llamamos los místicos, y a mí me parece que es por donde los místicos, que en definitiva después son los que van dejando ese rastro y se va convirtiendo a veces en fórmulas concretas de oración, en cosas muy bellas, en poemas, en tal. No sé, por ejemplo, vosotros, Hisham, los sufíes, es una verdadera maravilla la cantidad de expresiones tan bonitas de orar que tiene, ¿no? Y de hecho, esas expresiones, pues, muchos místicos católicos se basaron en eso. Claro, San Francisco de Asís o... Todos, claro, se aprovecha porque al fin y al cabo es un hallazgo. Porque fíjate, en el fondo, yo estaba pensando que en el fondo la gran cuestión que nos planteamos en todas las religiones y nos planteamos en la oración es el encuentro, digamos, con el misterio, con el innombrable, como se llame, con Dios. El innombrable no es, pero no te preocupes. No, le nombramos de muchas maneras, pero Dios es digamos... Que trasciende cualquier... Exactamente. Está por encima de todo. Son nombres que damos de una forma antropológica. Sí. Pero Dios no se cosifica, no se sujeta a eso. Por eso, fíjate que hay poemas preciosos. Por ejemplo, no entre los católicos, porque esto es de cultura universal. Por ejemplo, Antonio Machado, el poeta Antonio Machado, tiene expresiones, pero preciosas, ¿no? Dice él, el Dios que todos buscamos, el Dios que todos llevamos, el Dios que todos hacemos y que nunca encontramos. Dice, yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste, y para darte el alma que me diste, en mí te he de crear. Fíjate qué expresiones de una profundidad tan enorme. Es decir, que a Dios, nosotros en el Evangelio dice Jesús de Nazaret, dice él, a Dios nadie le ha visto. A Dios nadie le ha visto. Toda la forma son representaciones. Son imágenes que nos hacemos. Entonces nosotros a veces corremos el peligro, o bien de colocarle tan a nuestra medida, hacerlo tan humano, un Dios tan inmanente, tan íntimo, más íntimo que nosotros mismos, que lo decían ya los griegos, el mismo Pablo lo recoge en algunas de sus cartas, íntimo meo, ¿no? más que yo mismo, más íntimo. O lo ponemos tan lejos que es trascendente. Entonces, entre esas dos cosas está una tercera. Y acabé, para no hacerlo. Es lo que llaman la transparencia. Dios se transparenta. Y nosotros somos aquellos que somos testigos. Nosotros hablamos de los signos de Dios en la historia. Me encanta en el tono en el que estás acabando, ese tono suave, tranquilo. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Por favor, que esta mesa está preparando la segunda parte y lo que viene va a ser muy bueno. Amén. Córdoba Internacional Televisión. Esto se llama Hoy Oración. La oración practicada por los seres humanos, una mesa de trabajo, bueno, les estoy mintiendo, voy a ser muy sincero, esto no es una mesa de trabajo, esto es una maravilla de mesa donde el trabajar no se puede llamar que estemos trabajando, estamos disfrutando, estamos relajándonos, estamos viviendo la sensación que tiene un ser humano que desde los tiempos primitivos, yo tengo la sensación de que se inventó algo especial que podía ser parecido a una oración. Antes de abordar ese tema, Hisham, que ha sido el último que te has quedado antes de entrar en la publicidad, ¿qué te estaba pareciendo lo que decía Evaristo? Sí, coincido con él en muchísimos puntos, por supuesto. Retomo de donde acabó Evaristo y es cuando habló de que
si Dios es cercano y emanente o es lejano y trascendente, si se puede decir así. Se me ocurrió un hadith, un dicho del profeta, que la pasé con él, o sea, el profeta Muhammad para nosotros, que vienen unos compañeros suyos y le preguntan, le dicen, Dios es lejano y debemos clamar y, digamos, levantar la voz al hablar con Él, o es cercano y debemos simplemente susurrar y dirigirnos a Él en voz muy baja. Y entonces el profeta no les contestó, sino que se reveló una ley del Corán, un pasaje del Corán que precisamente y curiosamente es un pasaje que está entre dos pasajes que se refieren al ayuno de Ramadán, que estamos en Ramadán, ¿no? Allah dice en el Corán, y te preguntan, ¿y si mis siervos, es decir, los creyentes, te preguntan acerca de mí? Soy cercano y contesto a la oración de quienes se dirijan a mí cuando se dirigen a mí. Y ahí hay algo muy, muy sutil que no le dice, diles que soy cercano, simplemente se dirige directamente a nosotros y nos dice, soy cercano, ¿no? Entonces, esa es digamos, el equilibrio entre la concepción de Dios como, digamos, algo trascendental y la connotación de que Dios es emanente y cercano, ¿no? Una cosa muy importante que mencionó Evaristo al principio, creo que Joel puede estar muy de acuerdo, es que en la oración existe la meditación también, ¿no? Un ingrediente principal de la oración. Estábamos hablando de eso. Es la meditación, es meditar. Al principio habló Evaristo de la belleza, pensar en la belleza, hablaste de ver el océano, las olas del mar, etc. Y eso para nosotros también existe un concepto de la meditación que significa que es muy animado, anima al Corán a ello, a meditar, a pensar en la creación de Dios, en la belleza que nos rodea y en las cosas más simples de la vida, incluso en algo muy simple de nuestra vida, en algún gesto de nuestros hijos o un paisaje o una hormiga, lo más simple de esta vida puede, digamos, sugerirnos la grandeza de Dios y la creación de Dios. ¿Le puedo Sí, por supuesto. Claro, un poquito? Fíjate que nosotros tenemos un místico que es conocido mundialmente, que es Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Cuando habla en el cántico espiritual del encuentro con la naturaleza, el encuentro con las cosas, dice, y todas más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Ese no sé qué que quedan balbuciendo las cosas, eso que decían de Francisco de Asís, que iba diciéndole a las flores, callad, callad, no me habléis tan alto, que me tenéis llenísimo de Dios, ¿no? Entonces, la naturaleza es una transparencia de Dios. Sí, pero una cosa, Evaristo, estáis todos, me imagino, de acuerdo conmigo. Si la naturaleza es un poco lo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y para regalarnos cosas, ¿por qué la tratamos tan mal? Es una cosa que no he entendido nunca. Ahí está, es una contradicción con nosotros mismos. Nosotros en el Islam hablamos de dos libros que existen. Existe el Kitab, digamos, leído, el libro que leemos y que recitamos, que es el Corán, pero un libro, digamos, más palpable y más, digamos, legible para todos nosotros es la naturaleza. Y a donde vamos vemos la obra de Dios, esta gran belleza y esta gran precisión en todo y la armonía innata en todo. Eso, por supuesto, nos invita a la meditación y la reflexión, que es el tadabbur y el tafakkur, que son dos conceptos vitales y principales en el Corán. Fíjate, ¿no? Acaba de publicar ahora el Papa Francisco la encíclica que está dando vuelta a todo el mundo, perdona Joel, es ahora la encíclica Laudato tranquilo, que vienes tú ahora, Joel. Que es el canto a las criaturas, así empieza el canto de las criaturas de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís. Y precisamente lo que tú decías, Fernando, ¿cómo es posible que nosotros no cuidemos nuestra casa común? ¿Cómo es posible que nosotros la maltratemos de tal manera? ¿Cómo es posible que no descubramos ahí
la huella de un ser que nos quiere, porque al final todos vamos a acabar... Hablaba de un regalo, Evaristo, y como regalo a veces no lo entendemos. De hecho, nuestra propia destrucción, cuando destruimos la naturaleza, ahí se ve la obra de Dios. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio y una armonía tan profundos y tan, digamos, inimitables, que cuando nosotros metemos la pata, ese equilibrio, digamos, desaparece y lo destruimos, ¿no? Joel. Sí, estaba meditando en lo que comentaban. Me encanta porque está haciendo prácticas de lo que decimos en la mesa. Estaba meditando, dice Joel. Sí, ya va bien porque significa que algo es creíble de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hombre, realmente a mí en muchos programas hay preguntas que me llegan profundo, ¿no? Uno va preparado a un determinado tipo de discurso un tanto más intelectual y a veces lanzas preguntas que van más directo al sentimiento o al pensamiento y realmente me hace reflexionar bastante desde el punto de vista personal. Ahorita hablaba Evaristo acerca de lo de ver a Dios. Muchas veces las personas tienen esa ansiedad, ¿no? Ver a Dios, ¿cómo será Dios? Hay uno de los principales maestros de nuestra tradición dice que uno no debe tratar de ver tanto a Dios, sino que lo que uno debe es tratar de actuar para que Dios nos vea, o sea, de tal manera de que Dios quisiera vernos. Eso es algo importante, ¿no? Eso es un concepto principal. Claro, deja la ansiedad por ver a Dios y simplemente actúa de manera apropiada y por hacerlo así vas a ver a Dios. Comunicándote. Claro, pero además, el otro punto es, los ojos no son los únicos sentidos que tenemos. Tenemos otros sentidos mediante los cuales podemos percibir a Dios. A veces no explorados del todo. Porque, queremos verlo, pero ¿de qué te sirve? Muchas oportunidades hemos tenido la facilidad, o en la historia hay personas que han tenido la facilidad de ver personalidades de gran altura y ni siquiera han sabido reconocerla. Entonces, ¿qué seguridad tienes tú de que si Dios se te aparece delante de ti lo vas a reconocer como Dios, ¿no? Uno más bien lo que acabo de decir ahora, ¿eh? Claro, uno más bien debería tratar de lo que hablaban, ¿no? De tratar el primer paso, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, que es otro libro sagrado de nuestra tradición, se habla de que el primer paso de entendimiento de Dios es tratar de verlo a través de la naturaleza. Y se hace una descripción de cómo las diferentes partes del mundo, es una descripción un tanto metafórica, pero cómo las diferentes partes de lo que nos rodea es parte del cuerpo de Dios, por así decirlo. Los árboles, sus vellos, las nubes, sus cabellos, y es algo muy poético. Y va más adentro, la segunda parte en la que se entra es el tratar de entender el Dios que está dentro de nuestro corazón, ese que está ahí cercano, y que no necesita, como decía, no necesita que tú le digas al otro, porque si tú realmente tienes una comunión con Él, tú vas a sentir de que, quizás no escuches su voz o no te hable directamente, pero tú vas a sentir a través de una corazonada o lo que sea, que tu oración está siendo de alguna manera u otra respondida. Escuchada, ¿no? O escuchada. Y otro punto es ese Dios personal que existe en su morada y que tiene una relación y que deberíamos tratar de establecer una relación personal con Él. Y que quizás no podamos verlo, que nunca, no tengamos la oportunidad de verlo, pero sí puedes verlo a través de las huellas que Él ha dejado, a través de la historia, a través de la naturaleza y a través de los propios seres humanos. Es algo en lo que vale la pena, en mi opinión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Dios es cercano y es lejano, y a la vez uno debe hacer las dos cosas. Uno debe clamar a Él de manera a toda voz y también debe hacerlo desde dentro del corazón. Y lo más importante es que ambos clamores vayan de la mano, ¿no? No que a viva voz tipos digas, de oraciones sean... No que a viva voz digas una cosa y que dentro del corazón pienses o digas otra. Exacto. Simplemente confirmar dos cosas, y es que esa dualidad de la que hablas en Islam, incluso en los nombres, todos sabemos que existen los 99 nombres de Dios en el Islam, y dos de ellos es el Zahir y el Batin, ¿no? Aquel que es explícito y aquel que es implícito, ¿no? Que, como decíamos, vemos a Dios
pero lo vemos a través de sus obras, ¿no? de su creación, de la naturaleza, de la belleza. Si la naturaleza, que es la obra de Dios, es tan bella, entonces ¿cómo de bello va a ser Dios mismo, ¿no? Entonces, y también nos preocupamos demasiado por, digamos, personificar a Dios en iconos, pero como decías, deberíamos preocuparnos más de que seamos presentables nosotros ante Dios, por decirlo de alguna forma. Y ese es un concepto básico en el Islam, que es el ihsan, ¿no? El ihsan es la excelencia de todos los aspectos de nuestra vida. Comportamiento. De nuestra vida, en el comportamiento, etc. Cuando se le preguntó al profeta qué es el ihsan, dijo, adorar, la adoración también está muy conectada con la oración, ¿no? Adorar a Dios como si le vieses, porque si tú no lo ves, Él a ti seguramente sí te ve, ¿no? Entonces ese es un concepto de lo más básico para nosotros. Hoy estamos si no me dices lo contrario, estamos con tiempo y me gustaría haceros una pregunta a cada uno, a Joel, a Evaristo y a Hisham. Una pregunta que además creo que va a ser fascinante para muchos amigos que nos están viendo. Y yo recomiendo este programa además a los universitarios, la gente que está haciendo estudios y quiere cada día filosofar mejor, pensar mejor. Este es un programa bueno para ello, porque ahora nos vamos en el túnel del tiempo a los primitivos. ¿Cómo en la teología católica, por ejemplo, de Evaristo, en qué momento se recuerda que la oración surgió? ¿En qué momento tenéis constancia de que hubo un momento en el cual un ser humano oró a Dios? ¿En qué tiempos? Es una pregunta muy difícil, pero imagino que tienes alguna... No sé si existe... Los teólogos tenéis todas las No sé si lo han claves. descubierto. Hombre, se ha descubierto el Big Bang. No sé si se ha llegado a tanto. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, nuestro inspirador, fundador, ¿no? Jesús oraba y se retiraba para orar. Pero Jesús oraba de alguna manera que han dicho los compañeros, tanto Hisham como Joel, de una manera que era como enraizado con todo con el cosmos, Naturalizado con todo, ¿no? y con la historia, de tal manera que no es posible encontrar la oración de Jesús. Jesús llega a llamar a Dios, lo llama Abba, que Abba significa así como papaíto, pero dice, y este es papaíto, es de todos y de todas, ¿no? En este sentido, él oraba, pero estaba siempre rodeado de gente, y de gente la más humilde, la más sencilla. La historia, sobre todo de los pobres, de los ninguneados, excluidos, todo eso estaba ahí. Y por otra parte, se extasiaba ante la naturaleza. Dice, bendito seas, Padre, papaíto, por los lirios del campo, el gracejo del vuelo de los pájaros en el cielo. Esto no lo ha revelado a los sabios y tal. Esto lo puede conocer el corazón humano, ¿no? Entonces unía ahí como tres elementos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles eran? Muy importantes. Por una parte, el ser humano que desde la profundidad se encuentra con la historia, con el resto de semejantes, y se encuentra con el mundo, con el cosmos, con la naturaleza. Sería muy difícil y sería, yo diría, hasta sospechosa una oración que, como han dicho los dos compañeros, no tuviera una presencia práctica, es decir, unos gestos concretos. Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno se conoce por los frutos buenos que da. El árbol malo, los frutos son los que tal. En este sentido, una oración que se quedara, porque en esto, lo digo porque en esto hemos caído mucho los católicos, hablo de mi tradición, en una especie de misticismo bobalicón, que se invente, que se imagine. ¿Me explica usted eso? Pues eso es una especie de querer buscar a Dios en el cielo de los cielos, en el Altísimo, cuando no sabes, dice Jesús, si el reino de Dios, es decir, Dios, lo tenéis dentro de vosotros, está con vosotros, está en vuestras plazas, está en vuestras calles, está en vuestros campos, está en el que sufre, está en el que goza, ahí está Dios. No hace falta que tú imagines en el cielo, porque eso no existe. Dios está aquí.
Bueno, yo antes de contestar algunas cosas, más que contestar, confirmarlas, más que nada. ¿Me quieres contestar algo, no? Lo de primitivo, ¿no? ¿Quién es el ser humano más primitivo que empezó a adorar a Dios? ¿Sabes por qué te lo decía, Gisem? Te lo decía porque seguramente fue en un momento, una situación, alguien que necesitaba algo. Te digo quién es. El primer ser humano que ha existido. Yo siempre digo, oro ergo sum, ¿no? Yo lo digo, es decir, hago mis oraciones y por lo tanto existo, ¿no? Desde el primer momento que el ser humano es ser humano, reconoció que existe una fuerza mayor que él y la ha llamado de diferentes formas, pero ha orado y se ha dirigido a esa misma fuerza y le ha pedido cosas y se ha intentado comunicar con ella. Por lo tanto, y además decir que esos seres humanos son más primitivos que nosotros, yo lo pondría entre paréntesis, ¿no? Porque nosotros que nos hemos abandonado y nos hemos divorciado de la vida espiritual y digamos, especialmente lo que decías tú, esas máscaras de religiosidad que oramos, pero realmente en nuestra vida práctica, en el día a día, nos alejamos de todos esos principios que mencionamos en nuestras oraciones. Realmente somos muchísimo más primitivos que esas personas más auténticas, más, digamos, que pensaban y ejecutaban una oración directamente. Coherentes consigo mismo, coherentes con la naturaleza y coherentes con su Creador, ¿no? Jesús, que la paz sea con él. Isa, para nosotros, Yeshua, ¿no? Es uno de los mensajeros y profetas más grandes de la historia de la humanidad. Por supuesto que oró y para nosotros es, digamos, su oración es nuestra oración, es lo mismo, ¿no? A ver si va a resultar que lo digo siempre, es que tenemos muchos más puntos en común que diferencias. Yo que conozco más o menos bien la Biblia, ¿no? Y el Nuevo Testamento. ¿Qué no has leído tú, Gisem? En Mateo 26, 39, cuando en uno de los momentos más difíciles de su vida, donde se ve, digamos, en riesgo de muerte, se pone a orar. ¿Y cómo lo hace? Pues justo de la misma forma que lo hacemos nosotros, postrándose 3 veces con la frente en el suelo y le dice Abba, ¿no? Dios, Señor, Padre, ¿no? Como se traduce normalmente, haz que pase de mí este cáliz, ¿no? La muerte. Y se dirige a sus discípulos. Nos da realmente ejemplos tremendos, ejemplos bellísimos de la oración y de lo que es el Islam, ¿no? El Islam no es una religión, es simplemente dejarse llevar, es lo que se llama en inglés surrender, ¿no? Rendición, ¿no? Total, poner tu voluntad al servicio de la voluntad de Allah, digamos, anular tu voluntad y que sea lo que Dios quiera. Esa es la esencia del Islam y de la oración desde un punto de vista nuestro y, por supuesto, conectar con el cosmos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista islámico todo el cosmos está en oración. Todo el cosmos, todas las criaturas, los planetas, los animales, las plantas, los granos de arena están en oración para nosotros. De otra forma, nosotros como seres humanos no les entendemos sus oraciones, nunca seremos capaces de entender esas oraciones, pero sabemos que están en una oración. Incluso los átomos están en una oración con los electrones que están circunvalando. El movimiento, ¿no? Y el movimiento es esencial de la oración de los musulmanes y la oración de todos, creo, ya que en el Islam, además de la palabra, el logos, también está la práctica, la praxis, que es los diferentes movimientos de postración, de cuando nos sentamos, cuando nos inclinamos, cuando estamos de pie con las manos aquí en el corazón, ¿no? Entregando el corazón a Dios. También la palabra es un simbolismo de que la palabra tiene que ir acompañada con la acción. La palabra sin acción es simplemente palabras vacías, ¿no? Joel. Sí, algo para mí muy llamativo acerca de lo que decía Hisham es el punto de la entrega o la rendición, ¿no? Sí. Es algo que muchas veces el orgullo nos evita, o no nos evita, sino nos impide el hecho de acercarnos a Dios y orarle a Dios. Yo creo que es uno de los frenos más grandes que tenemos. Y otro freno, por ejemplo, puede ser el pensamiento de
Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, ¿para qué le voy a orar? ¿no? Yo recuerdo al principio Sí, tenía eso es muy sentimiento, materialista y muy egoísta claro, también, ¿no? pues tú dices, bueno, pero si Él lo sabe todo, ¿de qué te voy a contar, no? Si ya tú todo lo conoces. Pero en Tú ya realidad, sabes lo que te voy a decir claro, en mi incluso, oración, ¿no? ¿de qué te...? Igual está contento de que se lo vuelvas a decir, ¿no? Claro, es un sentimiento que se establece, que es importante, es muy importante. Y otro punto que a mí me resulta muy curioso es algo que Evaristo sacó al principio y que Hisham ha sacado nuevamente, es el hecho de la muerte, ¿no? Porque se puede decir que es la prueba final que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Ese es el momento último. Y, por ejemplo, al menos en nuestra tradición, se dice que los últimos momentos de la vida uno debe dedicarlos al cultivo espiritual y al progreso espiritual de la vida. Y la sociedad actual nos muestra todo lo contrario. Lo que vemos es a los ancianos jugando a las cartas o dominó en la viajando esquina. por el mundo y pasárselo bien. Claro, pero no hay ningún sentimiento o no hay ninguna idea de preparación para ese momento crucial de la vida, en el que uno debería abandonar todo tipo de, digamos, materialismo y dedicarse exclusivamente al cultivo espiritual y al progreso espiritual, porque es la prueba final. De nada te sirve todo lo que hiciste si el examen final no lo pasaste. Al menos así sucede en la universidad. Abandonar la distracción, ¿no? Claro. Sí. Cualquier ¿Qué cosa dice que eso, Evaristo, que está mirando la conversación que tenían Hisham y Joel? Muy bien. Yo creo que es prácticamente... ¿Te ha gustado lo que han dicho? Sí, totalmente. ¿Estás totalmente de acuerdo? De acuerdo, claro. Digo que no solamente ante la muerte, yo creo que casi es el límite, porque uno toca... Pero yo creo que durante toda la vida, es decir, la vida, la muerte está presente en cada uno de los momentos de la vida, y yo creo que hay que aprender a vivir, hay que aprender a estar viviendo. Yo creo que la oración, sobre todo, la oración puede ser una escuela fenomenal de no solamente de autoeducación, de autoestima, de creación de la propia personalidad. La oración, una persona que es capaz de controlar su pensamiento, su voluntad, sus sentimientos, y todo eso reflexionarlo cara a Dios, cara a los hermanos, cara al mundo, es una persona que no va por la vida por realmente con una enorme seguridad. Y son las personas que van creando autoridad es distinto del poder. Es distinto del poder. Sí, es muy distinto. Yo distingo perfectamente, y todos distinguimos perfectamente, aquella persona, dice, esta persona respira, tiene autoridad, aunque no tenga absolutamente ningún poder. Es decir, puede ser perfectamente con perdón de ellos, porque al fin y al cabo es un trabajo humano, un barrendero, puede tener mucha más autoridad que el presidente de gobierno. Estoy de acuerdo completamente. Totalmente. De hecho creo que estás en lo cierto. No, y en ese sentido a mí me parece que la oración es un buen camino, porque la oración no solamente es, nosotros distinguimos entre rezar y orar. Estamos ya en los compases finales, Evaristo. Vamos a hacer una conclusión final, una síntesis muy cortita para que entre todos. La diferencia entre rezar y orar. Rezar y orar a veces no es tan fácil de distinguir, pero vamos, generalmente entendemos nosotros en católico eso de rezar como utilizando ya fórmulas hechas, rituales, no. Para nosotros la suprema oración indudablemente es la celebración de la Eucaristía, que no es justamente, engloba todo, pero Eucaristía significa acción de gracias, es el momento de la acción de gracias a Dios Padre, que lo consideramos el Padre de Jesús, el Padre de la humanidad, la acción de gracias por toda la enorme riqueza de vida que ha puesto en él, empezando haciéndose visible en Jesús de Nazaret, que es nuestro referente principal, y entonces es una acción de gracias la oración. Pero rezar sería, a veces, fórmulas hechas, y orar es otra cosa, a veces con esas mismas fórmulas tú mezclas ahí otra serie de cosas, es una especie de creatividad, de poema, de poesía que vas haciendo. Con una cierta musicalidad, ¿no? Interiormente la vas haciendo, que puede coincidir a veces con el mantra, puede coincidir, no sé, pero... Gracias, Evaristo. Joel, compases finales, síntesis. Sí, para mí, como nosotros lo vemos, la oración es un pilar dentro de nuestra práctica. La práctica se denomina Bhakti Yoga, o proceso mediante el cual uno desarrolla el progreso espiritual.
o la devoción o el amor hacia Dios, y el Vandanam, la oración, es uno de esos 9 procesos y es uno de los más importantes. Si quitamos la oración dentro de nuestra práctica, se quedaría prácticamente vacía. Y para muchas personas es algo muy fácil aparentemente desarrollar amor por Dios, pero es muy difícil. Se dice en el Bhagavad Gita que es el más secreto de todos los secretos, porque aunque está ahí explícito, si no existe el sentimiento, tú puedes leerlo una y otra vez que no lo vas a entender. Gracias, Joel. Hisham, estamos en los compases finales, últimos segundos. Sí, bueno, simplemente confirmar que para los musulmanes es el segundo pilar del Islam, que, como bien ha dicho Evaristo, tiene que tener unos frutos en nuestras vidas. Cualquier oración que no dé esos frutos realmente no nos vale para nada. Dice Allah en el Corán, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, es decir, la oración te hace rechazar y evitar, digamos, la inmoralidad y la obscenidad. Si no tiene consecuencias la oración en tu vida moral y ética, en realidad no estás orando, no estás llevando a cabo la oración. Y sobre todo, especialmente en los tiempos de confusión en los que vivimos, la oración, más que una obligación, es una necesidad, porque tal y como nuestros cuerpos necesitan una nutrición, un alimento, nuestras almas, nuestros espíritus, nuestra vida espiritual también tiene que nutrirse y tiene que alimentarse bien, ¿no? Esa es la oración. Para nosotros, dicen en el cristianismo, el pan de cada día, Padre nuestro, ¿no? Y la oración contiene la palabra ración, ¿no? Es nuestra ración de todos los días. Qué bien, qué gusto escucharos en esta mesa, Evaristo, Joel, Hisham. Un auténtico honor estar con personas que cuentan las cosas tan bien. Nos tenemos que marchar. Fíjense, señoras y señores, ha pasado una hora de mundo televisivo y parece que hemos paralizado el mundo durante un rato. No sé si orar, no sé si rezar, pero si rezamos o oramos y luego lo ponemos en práctica, estamos cumpliendo un poco lo que queremos hacer. Si decimos algo para comunicarnos con el ser que está más arriba y luego no cumplimos nada, de poco puede servir. Ojalá que este programa haya servido para que hayan pasado un rato muy, muy bueno, un rato televisivo donde nos podemos relajar, estar en el suelo, pero comunicados con el Altísimo. Cada uno piensa de una manera y eso hace que todos tengamos muchas cosas en común, más que diferentes. Gracias, señoras y señores. Oración, amén. El próximo día, otra cosa. Disfruten.